Vamos a estar en nuestro tiempo de escuela dominical, donde generalmente son temas de asunto doctrinal, iglesia, y es un espacio que nos puede ayudar mucho, enriquecer y edificar mucho, todos juntos estudiando. Estamos estudiando la confesión de fe, con la cual nosotros como congregación nos identificamos y nos suscribimos, la cual es la Confesión de Londres de 1689, y hemos venido estudiando de manera consecutiva los capítulos y estamos particularmente en el capítulo número 3 acerca del decreto de Dios. Y hoy, hermanos, si el Señor lo permite, concluiremos o terminaremos el capítulo 3 del decreto de Dios. Veremos el último párrafo. Pero antes quisiera recordar de manera muy breve algunos de los puntos más importantes que hemos estado viendo en las últimas semanas en cuanto al decreto de Dios. Al inicio veíamos que el decreto de Dios o su plan, el plan que Dios hizo, lo hizo, hermanos, o se extiende más bien a todas las cosas. Sí, el decreto de Dios se extiende hacia todos los aspectos del mundo y todas las áreas también de nuestra vida personal. Pero ese decreto de Dios también incluye algo importante, que es la salvación de los seres humanos o el destino eterno de las almas de los seres humanos. Es decir, el decreto de Dios no solamente son cosas generales como sucesos, acontecimientos, desde luego que sí, pero incluye también el destino eterno de los hombres. También estuvimos examinando conforme a las Escrituras los propósitos de Dios en ese decreto. ¿Para qué Dios hace ese decreto? Y veíamos varios de sus propósitos: para santificarnos a la imagen de Cristo, para adoptarnos como sus hijos, ser conformados a la imagen de Cristo y demás. También estuvimos considerando el tiempo en que Dios hizo ese decreto. ¿Cuándo fue? Desde antes de la fundación del mundo. Vimos la causa de la elección de Dios, que no radica en el hombre ni en nuestras acciones, sino meramente o solamente en la voluntad de Dios, que es soberana. Y recientemente estuvimos viendo también, mis hermanos, los medios. ¿Cuáles son esos medios que Dios ha ordenado para que su pueblo elegido reciba la salvación que Cristo logró por ellos en la cruz? Medios como cuáles, como la fe, medios como la persona misma de Cristo muriendo, como la persona del Espíritu Santo transformándonos a la imagen de Cristo, medios como su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. De manera que hoy estaremos terminando o concluyendo el capítulo 3 del decreto de Dios y estaré leyendo el párrafo 7, si ustedes me quieren acompañar allí en la confesión, capítulo 3, párrafo 7, es la página número 12. Leeré el párrafo y luego vamos a adentrarnos en qué podemos aprender acerca de esto. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan por la certidumbre de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, admiración a Dios, humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio.
De manera que vamos a dividir, hermanos, nuestra enseñanza de escuela dominical en dos temas que creo que el párrafo nos habla acerca de esta maravillosa doctrina del decreto de Dios. Uno, o lo primero que veremos, el decreto de Dios como un misterio revelado. El decreto de Dios como un misterio revelado. Y dos, los efectos que trae el decreto de Dios en la vida del creyente. Los efectos que trae esta doctrina en la vida de un cristiano. De manera que es imposible separar el decreto de Dios con lo que la misma Biblia llama la doctrina de la elección o la predestinación para vida eterna. Entonces comencemos con el primer punto que les mencionaba hace un momento. Fijémonos que ahorita en el párrafo que leímos o que dice lectura, dice que esta doctrina de la predestinación la llama como un misterio profundo, un misterio profundo. Pensemos por qué. ¿Por qué se le llama así? Porque al considerar la elección de Dios para salvación, no olvidemos que nuestro tema es el decreto de Dios para salvación, estamos indudablemente, iglesia, pisando terreno de su soberanía, de la soberanía de Dios, de su sabiduría también. Como lo dice Pablo, y ahorita más tarde iremos a ese texto, cuán insondables e inescrutables. Mis hermanos, nosotros no tenemos una respuesta para todas las cosas, no la tenemos, ni tampoco entendemos todas las cosas. No entendemos a plenitud y a profundidad las verdades de la palabra de Dios. Siempre recuerden eso. Ninguna de las verdades de la Biblia las podremos, mientras estemos acá, comprenderlas en su plenitud. En su plenitud. No hay cosas que no podremos entender o siquiera explicar, pero las creemos con nuestro corazón, que Dios es soberano. ¿No te ha pasado eso? Yo sé que muchas veces le decimos al Señor, Padre, ¿por qué? No lo entiendo, no puedo entender el por qué, pero terminamos diciendo, sé que tú eres soberano, sé que tú eres justo y sé que tú eres sabio. Y más aún cuando se trata del destino eterno de las personas. Quisiera mencionar algo también importante, iglesia, y una aclaración. Aunque la doctrina bíblica de la elección o predestinación es un profundo misterio, no obstante, es un misterio revelado. Un misterio que ha sido revelado por Dios en su palabra. ¿Por qué es un misterio? Porque no lo podemos comprender plenamente, ni explicar plenamente. Pero el hecho de que sea un misterio no quiere decir que esté oculto. Dios lo ha revelado en su palabra, no se lo reveló a un hombre, ni a los reformadores del pasado, ni a Juan Calvino, porque comúnmente la doctrina de la elección se le asocia a este reformador. De ahí el nombre, de calvinistas, por ejemplo. Pero hermanos, nada de eso. Los reformadores lo único que hicieron fue leer su palabra y ver esta doctrina en las Escrituras. La predestinación es una doctrina que Dios mismo la quiso revelar en su palabra escrita y a través de todos los textos bíblicos que hemos estado considerando en las últimas semanas. De modo que el testimonio de la Biblia es abundante en cuanto a esta verdad bíblica. De manera que es un misterio profundo pero revelado. Recuerden este pasaje, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Deuteronomio 29, 29. De manera que acá, en este punto, debemos tener un equilibrio, hermanos. ¿En qué sentido un equilibrio? Porque por un lado no estamos ante algo que es completamente oculto, pero también estamos ante algo que no podemos comprender completamente o plenamente. Y esto nos lleva al siguiente punto que quiero que veamos. ¿Cómo debemos nosotros como cristianos acercarnos a esta doctrina? ¿Cómo la debemos tratar? Acompáñenme en sus Biblias a Romanos 9, 20. Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, 20 dice lo siguiente. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Esto es importante también, hermanos. El hecho de que esta verdad bíblica de la cual estamos hablando es un misterio profundo, porque tenemos una mente finita. Eso hace que deberíamos o debemos ser cuidadosos y prudentes a la hora de acercarnos a esta verdad. Una verdad bellísima, preciosa, pero precisamente por su valor requiere un trato especial y cuidadoso. Así como ejemplo, las cosas valiosas como el oro, la plata, las perlas preciosas son tratadas con mucho cuidado por su valor inestimable. Así esta doctrina, hermanos, es invaluable. Debe ser tratada con prudencia y con cuidado. ¿Por qué con cuidado? No porque la doctrina o la verdad sea peligrosa en sí misma, sino a causa de nuestro corazón. Porque tristemente el corazón del ser humano tiende a deformar todas las buenas cosas que el Señor ha hecho y ha creado. A causa de nuestra maldad, tenemos la tendencia a tratar las cosas sagradas con irreverencia. Tenemos la tendencia de ir más allá de lo que está revelado en la Biblia. Pronto podemos caer en el terreno de nuestra propia especulación o de nuestra propia imaginación. Debemos creer en esta verdad con todo nuestro ser, hermano, porque Dios así lo quiere. Pero debemos ser cuidadosos de no ir más allá de lo que está revelado o escrito. Porque es una verdad tan importante porque en ella está contenida también la salvación o el destino eterno de los hombres. Entonces, mayor cuidado aún se debe tener. El corazón del hombre es tan malo que pervierte las verdades de la palabra de Dios, como mencioné hace un momento. Sin embargo, esta doctrina bíblica no se debe esconder, ni callar tampoco, pero sí debe ser recibida en oración con cuidado, porque si no la recibimos así, no hará bien, hermanos, a causa nuestra. La verdad bíblica de la predestinación, mal recibida y mal entendida, puede causar ¿qué cosas? Por ejemplo, orgullo. Puede causar una actitud fatalista. Puede causar una falsa seguridad. ¿Cómo así? Por ejemplo, que un elegido de Dios pueda dudar de que no lo sea. O al contrario, que un no elegido de Dios piense que lo es. De manera que esto también tiene una relación con la seguridad de la salvación. Y acá quiero hacer algo, hermanos, o mencionar algo importante. Dios está interesado y es su voluntad que su pueblo, sus hijos, estén seguros de su llamamiento y de su elección y de su salvación. La seguridad de ser salvos y de haber sido elegidos por Dios, de ser uno de aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo.
Dios quiere que su pueblo esté seguro de eso. Es la voluntad de Dios que así sea. Es decir, no solo es posible que un cristiano esté seguro de su elección, sino que Dios quiere que así sea. Dios no se agrada cuando su pueblo duda de su llamamiento. Y el punto acá es que si bien es cierto que muchas veces pueden llegar a surgir dudas o albergar dudas a causa de nuestros pecados, los elegidos de Dios deben estar seguros de que lo son. Pero la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Cómo podremos llegar a tal seguridad, a tal convicción? No puede ser por algo subjetivo, de cómo me siento o simplemente lo que yo crea, puesto que cualquiera podría afirmarlo, ¿cierto? Cualquiera podría afirmar yo soy un elegido de Dios y no por eso lo es, sino que más bien el creyente tiene tal convicción por realidades objetivas, como cuáles, por ejemplo, hermanos. Tener la certeza, la convicción de que Dios lo ha llamado eficazmente y no solamente externamente, sino a su corazón. Tener la certeza y la convicción de que ya el Señor lo ha declarado justo en Cristo, lo ha justificado. La persona tiene la seguridad, lo que veíamos el miércoles en el Salmo, de que todos sus pecados han sido redimidos y perdonados. Tener la certeza y la convicción y como fruto de ese nuevo nacimiento que el Espíritu Santo mora en él, que lo está santificando día tras día. Tiene la certeza de que Dios lo ha elegido porque su vida crece en piedad y en santidad a la imagen de Cristo. Recuerden, hermanos, que esto que estoy hablando, esos frutos, no es que sean la causa de la elección, son los frutos de ella, los frutos naturales. El cristiano puede estar seguro que Dios lo ha elegido por gracia desde la eternidad, porque él en su vida, en su día a día, está buscando la voluntad de Dios y se somete a ella, se esfuerza por sujetarse a esa voluntad, porque ha obedecido al Evangelio con fe y con arrepentimiento y continúa haciéndolo. El cristiano sigue teniendo fe todos los días de su vida en Cristo y se sigue arrepintiendo. De manera que no tengamos miedo de tener tal seguridad, porque en sus elegidos es natural tenerla. Y Dios así lo quiere. Ahora avancemos al segundo punto, hermanos. Los efectos de esta verdad bíblica en la vida de los creyentes. Veámoslo también con detenimiento. Ahorita vamos a ir a algunos pasajes bíblicos. ¿Cuáles son los efectos del decreto de Dios en su pueblo cuando esta doctrina es bien recibida y bien entendida? Y recuerden que cuando digo bien entendida, no me refiero a entenderla plenamente. Cuando digo bien entendida, es recibirla con un espíritu de humildad y de mansedumbre. Hermanos, a los no cristianos esta verdad les resulta todo lo contrario a cómo les resulta a los creyentes. Porque para el incrédulo, lejos de ser una doctrina hermosa, le resulta odiosa, injusta, despreciable. ¿Pero por qué? Porque se aman a sí mismos, porque se creen buenos a sí mismos, porque les resulta inaceptable y humillante que no tengamos la más mínima parte en la salvación de nuestras almas. Les ofende a un Dios absolutamente soberano en la salvación y no pueden tolerar creer en un Dios que ama y aborrece, un Dios que elige y desecha, un Dios que muestra misericordia y que endurece.
pero este es el Dios de las Escrituras. Pero a los creyentes, mis hermanos, esta verdad le es un deleite. ¿Por qué? Porque ellos se conocen a sí mismos y saben que todo es por gracia y que no merecen nada sino la muerte y la condenación. Entonces, ¿qué produce en el creyente esta verdad? Bueno, primero, alabanza y adoración. Cuando a esta verdad es bien recibida y entendida, ocasiona, promueve que el alma del creyente estalle en adoración a Dios, en alabanza, porque Dios lo amó por gracia. Dios lo justificó, lo recibió como su hijo, lo está santificando. Esta verdad lleva a que adoremos a Cristo Jesús como aquel que logró nuestra salvación. De manera que esta doctrina, lejos de producir frialdad, produce fervor y adoración. Reverencia también. Produce reverencia, porque este es el Dios que es fuego consumidor, como dice Hebreos. Este es el Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, grande y temible, cuyo trono es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Pero nos acercamos a Él, ¿por qué, hermanos? Porque Él se acercó a nosotros en Cristo. Nos acercamos a Él con confianza, sí, pero con una profunda reverencia. Porque Él es el mismo ante el cual los querubines y serafines cubren sus rostros. Él es el mismo Dios que le dijo a Moisés, quítate la sandalia de los pies. Produce reverencia. Tercero, admiración. Si hay algo que la doctrina de la elección para salvación produce, es admiración. Cuando pensamos en la elección de Dios nos asombramos, hermanos. Admiración. Admiramos su soberanía, ¿cierto? Admiramos su sabiduría para hacer este plan hermoso y perfecto. Admiramos su poder para ejecutarlo y para llevarlo a cabo. Admiramos su gracia maravillosa, admiramos su amor profundo expresado en Cristo y sus sufrimientos, y nos admiramos al ver que nada de esto merecíamos. Nos admiramos al ver que Dios nos eligió y nos amó, incluso conociéndonos de antemano, conociendo nuestra maldad, nuestra culpa y nuestro pecado. Porque si Dios nos conoció de antemano, fue eso lo que conoció, maldad, culpa y pecado. Humildad. Cualquiera podría llegar a pensar lo contrario. Aparentemente decir que somos elegidos por Dios o que Dios me ha elegido parece algo orgulloso, altivo. Pero hermanos, si hay una doctrina que humilla el ego y la soberbia del ser humano, es esta doctrina bíblica. Porque lejos de llevarnos a gloriarnos en nosotros, nos lleva a gloriarnos en el Señor, por cuanto la salvación le pertenece a Él de principio a fin. También diligencia y amor. Esta verdad bíblica que estamos hablando y hemos estado estudiando no conduce a un fatalismo, a una dejadez, a una pasividad. Porque quien ha sido elegido por el Señor, como dice las Escrituras, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, Filipenses 2:12. Esta verdad bíblica provoca que amemos las almas de nuestros hermanos que han sido escogidos por el Señor también. Que amemos las almas que están sin Cristo para que el Señor quiera tener misericordia de ellas. Produce consuelo también. Y no solo consuelo, sino abundante consuelo en el sufrimiento, en el dolor, porque esta doctrina, verdad bíblica, proporciona seguridad y paz en la adversidad, porque en últimas todo hace parte de un decreto, de un propósito que es sabio, que es amoroso, que busca la gloria de Dios, que busca el bien de nuestras almas.
De manera, hermanos, que si esta verdad bíblica no está produciendo estos efectos en nosotros, haríamos bien en preguntarnos la causa. ¿Por qué? Puede ser que no estemos aún en Cristo, o puede ser que no la estamos recibiendo y entendiendo como deberíamos hacerlo. Estos efectos son en aquellos que obedecen el Evangelio con sinceridad de corazón. Ahora, hermanos, quisiera en el tiempo que me resta de esta escuela dominical ver algunos pocos textos que nos van a ayudar en la comprensión de lo que acabamos de ver o de lo que acabo de mencionar. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 4 y 5. Primera de Tesalonicenses 1, verso 4 y 5. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, una de las verdades que acabamos de mencionar es que es posible tener la certeza, la seguridad, la convicción de ser uno de los escogidos por el Señor, por su gracia. Por ejemplo, este texto de la Biblia nos dice que Pablo tenía la certeza de que sus hermanos de Tesalónica eran amados y elegidos por el Señor. Miren lo que él dice, conocemos vuestra elección. Conocemos vuestra elección, amados míos. Pero ¿cómo estaba seguro Pablo? Porque ellos recibieron y obedecieron el Evangelio, porque fueron llamados eficazmente no con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Es más, los mismos creyentes de Tesalónica tenían la plena certidumbre de que lo eran. Porque dice el mismo versículo, ustedes lo recibieron en plena certidumbre o convicción. Y también produjo en ellos, en el versículo anterior a ese, dice que se ve la fe, el amor, la diligencia en estos hermanos. Vayamos a otro texto, segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pedro, iglesia, enseñó la misma verdad. ¿Cuál? La certeza en la elección. Notemos aquí cómo él escribiéndole a sus hermanos, dice que ellos deben estar firmes en qué cosa, en vuestra vocación y elección, otra vez, bien cimentados en su llamamiento y elección. Es una necesidad y un deber de un creyente estar firme en su elección, es decir, tener la certeza de que Dios le ha elegido por gracia y que lo ha llamado. Además, este mismo versículo nos muestra también la diligencia que debe producir en el cristiano, porque dice, procurad hacer firme vuestra elección. La diligencia de un cristiano en su vida. Veamos solo algunos versículos más en cuanto a los efectos, lo que estuvimos viendo ahorita. Ahorita veíamos que el primer efecto era para que le alabemos y le adoremos. ¿Dónde tenemos eso en la Biblia? Bueno, Efesios 1:6 es un ejemplo. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Naturalmente, hermanos, la verdad bíblica de la elección o predestinación nos debe conducir a la adoración, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12 de ese mismo capítulo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pero notemos algo en ese pasaje de Efesios. ¿Qué fue lo que condujo a ese fin? ¿Qué condujo a Pablo a decir para que seamos para alabanza de la gloria? Miren el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Miren el verso 5. En amor, habiendo sido ¿qué? Predestinados. Una de las verdades que más enciende el corazón a la adoración es esta verdad bíblica. Otro ejemplo, en Romanos, el pasaje que mencioné al principio, ¿se acuerdan? Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Ese versículo, hermanos, podemos aprender dos cosas de ahí en cuanto a lo que estamos viendo ahorita. Una, que la elección es un misterio, lo que veíamos al principio. Un misterio profundo, insondable, inescrutable. Porque el decreto de Dios, ¿qué es? Son sus caminos. Y acá ese versículo dice que sus caminos son inescrutables. Pero también ese mismo texto nos enseña que conduce a la adoración, produce adoración. De hecho, esto es una doxología, una alabanza, de las más hermosas que hay en la Biblia. Pero lo que llama mi atención nuevamente aquí es que ¿qué produjo esta adoración? ¿Qué fue lo que produjo a Pablo caer de rodillas y decir esto en el versículo 36? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. La verdad bíblica de la elección, hermanos. ¿Por qué? Desde el 8:28, ¿se acuerdan? Porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Y de allí, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, la elección de Dios. Hasta que cae en adoración y dice estas palabras, hermanos. Produce humildad también. Ya que estamos ahí en Romanos, vayamos un momentico al verso, bueno, ahí mismo, el 11, en versículos 5 y 6. Romanos 11 del 5 al 6. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Se ha calumniado al decir que los que creen y abrazan en esta verdad son altivos y orgullosos. Y si esto es así, hermanos, tengan la seguridad que es por la maldad del corazón humano. Pero de hecho yo creo que hay más orgullo entre quienes no sostienen esta verdad. Hay más orgullo entre quienes la niegan y la rechazan. Porque la razón por la cual la hacen es que no soportan que la salvación sea solamente por gracia. Esta verdad es un golpe mortal a nuestro orgullo y nosotros deseamos que la gracia siga siendo gracia, porque en el mismo momento que nosotros pretendemos aportar la más mínima parte a nuestra salvación, en ese momento la gracia deja de ser gracia. Una salvación solo por gracia y no por obras no le agrada al hombre, hermanos. Lo humilla y lo mantiene humilde. O sea, la doctrina de la elección no solamente promueve humildad, sino que nos ayuda a mantenernos en humildad también. Porque en últimas, hermanos, no somos mejor que nadie, no somos mejor que los demás. ¿Cómo se visten los elegidos de Dios? De humildad y mansedumbre. Colosenses 3:12.
Un último versículo, hermanos. Veíamos que produce consuelo, ¿cierto? Lucas 10:20. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los discípulos acá, los 70 en ese contexto, llegaron a Cristo dichosos y felices porque habían hecho milagros y habían expulsado demonios. Pero el Señor Jesús los reprende y les dice que no deberían regocijarse por esto. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Sino que Él les dice, más bien alégrense en esto, en algo más grande y más valioso. ¿Qué es? Que sus nombres están escritos en los cielos, que sus nombres están escritos en el libro de la vida y que no serán borrados jamás. Porque sus nombres fueron escritos no con tinta, sino con la sangre del Cordero de Dios. De manera que esta verdad da un grandísimo consuelo, paz a la vida del creyente. Hermanos, recuerdo en mi propia vida, cuando yo no conocía esta verdad ni la creía, que mi vida era un tormento. Yo creía que un día era salvo y al día siguiente ya no lo era. Yo creía que un día tenía el Espíritu Santo y que al otro ya no. ¿Por qué, hermanos? Porque la paz y seguridad descansaban en las obras y no en la gracia de Dios. Pero cuando esto se invierte, es cuando llega la paz, la seguridad y el gozo, hermanos. Concluyamos con estas últimas reflexiones. Amigo, Dios te llama a que vengas a Cristo en fe y arrepentimiento. Si venimos a Él, si vienes a Él, serás parte de este maravilloso decreto de Dios. No procures justificarte ni excusarte en esta doctrina para continuar practicando y amando el pecado. Agradezcamos a Dios por revelar este misterio en su palabra, porque aunque no lo entendamos ni comprendamos, lo creemos firmemente. Dios nos ayude a tratar esta preciosa verdad con cuidado, con prudencia. Quiera el Señor que produzca en nosotros los efectos y los frutos que hemos visto en esta mañana. O también si hemos perdido el gozo en estas verdades, podamos volver a ellas y volvernos a alegrar. Y demos gloria a nuestro Dios por su decreto eterno, porque como dice la Biblia, su consejo permanecerá, prevalecerá en los tiempos de aflicción, de tentación, de duda, que podamos encontrar en esta verdad, mis hermanos, todo lo que necesitamos para poder perseverar en nuestra vida cristiana. Oremos. Te damos gracias, oh Señor, por esta verdad que hoy y durante estas semanas nos has llevado a meditar, a estudiar, a reflexionar. Oh Señor, te ruego que nos perdones si nuestro corazón se resiste o rechaza estas verdades. Te ruego que obres en el corazón de mis hermanos y en el mío, para que estas verdades nos resulten dulces y preciosas a nuestras almas. Hoy te adoramos y te queremos dar gracias por tu decreto eterno, oh Dios, porque permanecerá para siempre y porque has querido y te ha placido que seamos parte de él, oh Dios, por tu gracia. Sigue llamando, oh Dios, a hombres y a mujeres para que vengan a Cristo y puedan ver con sus ojos y su corazón estas grandes verdades de tu palabra. Haz que ellas nos humillen, Señor,
Perdónanos, perdónanos si no está ocasionando estos efectos en nosotros. Perdónanos si en nosotros ha habido soberbia o altivez. Ayúdanos a tener el equilibrio, la humildad, la mansedumbre, que te podamos alabar, admirar, Señor, y que nos concedas consuelo. Permite, Señor, que el nombre de nosotros se encuentre escrito en los cielos. En Cristo Jesús. Amén.